Bien, chicos, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Lo que vamos a ver en esta clase es, hay un ejercicio que se ha quedado planteado en la PPT anterior, que es referente a un ensayo SPT, ¿sí? Al procesamiento de datos de un ensayo SPT. Así que antes de desarrollar ese ejercicio, ¿sí? Se van a dar cuenta que es bastante metódico. Antes de comenzar a desarrollarlo, quiero que esté claro el procedimiento, los factores de corrección que van a haber en este caso que están involucrados y el por qué realizamos eso, ¿sí? Así que esta es una PPT cortita que la vamos a pasar súper rápido simplemente para acotar algunos puntos. Entonces, acá por ejemplo nos dice factores que afectan al valor n del SPT, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un ensayo SPT, sabemos que este ensayo se realiza en diferentes condiciones, ¿verdad? Entonces, al estar afectado por diferentes condiciones, lo que tenemos que hacer es justamente realizar una corrección para cada uno de los materiales, de las condiciones que se están tomando en cuenta, ¿sí? Entonces esta lámina dice, el valor de n del ensayo SPT, que recuerden que n es el número de golpes, ¿verdad? Se ve afectado por las condiciones del equipo usado en la prueba, el procedimiento de montaje y el cómo se opera ese ensayo, ¿verdad? Entonces, para poder llevar un mejor control de estas condiciones, como dice acá, ¿sí? Para tener un mejor control de estas condiciones, se usa justamente los famosos factores de corrección, ¿sí? Que viene a ser la cuantificación de las condiciones en las que se ha realizado este ensayo. Entonces, dentro de estas condiciones y para poder justamente realizar esa corrección, vamos a ver que aparece el factor de corrección por diámetro, que es el CB, el factor de corrección por longitud de barra, que es CR, el factor de corrección por el tipo de muestreador que se está usando, que puede ser con guía o sin guía, ¿sí? Que es el CS, el factor de corrección por energía. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la energía, vamos a ver que nosotros siempre vamos a decir que se entrega una energía al 60%, ¿sí? Por eso es que más adelante vamos a ver este término, n corregido 60, ¿sí? Porque esto me está representando que la energía que está recibiendo está al 60%, ¿sí? Y el famoso factor de corrección por confinamiento, ¿no? Acá vamos a ver que los parámetros que se involucran van a ser la presión atmosférica y el esfuerzo efectivo, ¿de acuerdo? Entonces voy a pasar a la siguiente lámina y vamos a ver el factor de corrección por diámetro, ¿sí? Que es el famoso CB. En el caso del factor de corrección por diámetro, tenemos tres condiciones. Recuerden que este diámetro se refiere al diámetro de perforación, ¿de acuerdo? Cuando nosotros realicemos nuestro ensayo SPT, nosotros vamos a introducir justamente un tubo, ¿verdad? Vamos a ir introduciendo un tubo que va a tener cierto diámetro, ¿sí? Entonces, ese es uno de los factores que hay que corregir justamente. Entonces, cuando el diámetro de perforación esté entre 65 y 115 milímetros, este factor de corrección va a ser igual a 1. Cuando el diámetro de perforación sea 150 milímetros, el factor de corrección va a ser 1.05. Cuando el diámetro de perforación sea 200 milímetros, este factor de corrección va a ser 1.15, ¿de acuerdo? Luego tenemos el factor de corrección por longitud, ¿sí? Nuevamente tenemos acá nuestro suelo que vamos a ensayar y nosotros sabemos, ¿sí? O hay que tener en cuenta que el ensayo SPT se va analizando a cada metro de profundidad.
¿correcto? Entonces, si por ejemplo decimos que este estrato tiene, vamos a poner un número chiquito, ¿sí? Para poder hacer las líneas acá. 4 metros quiere decir que esto se va a dividir en 4 tramos, ¿sí? Y nosotros vamos a ir obteniendo el número de golpes en cada una de estas profundidades, a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros, ¿sí? En cada profundidad yo voy a obtener un número de golpes, ¿sí? En cada profundidad yo obtengo un número de golpes. Entonces, este factor de corrección, ¿sí? Depende del momento en el que se esté analizando, ¿verdad? Si yo estoy analizando, por ejemplo, acá, a esta profundidad, ¿no? Vamos a decir que estamos entre 1 y 2 metros. ¿Cuánto será el factor de corrección en ese caso? Si me encuentro en el rango de 1 a 2 metros, chicos, de profundidad, ¿cuánto creen que va a ser el factor de corrección CR en función a esta tablita? $0.75, ¿verdad? ¿Sí? 0.75. ¿Sí? Nos encontramos en esta condición, menor a 3 metros. Si nos encontramos a una profundidad, vamos a ponerle una profundidad más larga. Si nos encontramos a una profundidad entre 7 y 8 metros, ¿cuál será mi factor de corrección CR? 0.95, ¿sí? Entonces, en realidad se van a ir dando cuenta que esto es bastante metódico, bastante sencillo, pero hay que tener mucho cuidado. Y lo diferente acá es que este proceso se vuelve un poquito largo, ¿sí? Conforme nosotros tengamos más profundidades, ¿sí? Imagínense que estén analizando 15 metros de profundidad. Ustedes van a tener que analizar a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros, a 5 metros, a 6 metros, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? Van a tener que analizar 15 veces porque se analiza a cada metro de profundidad, ¿sí? Listo, entonces, ya hemos visto el factor de corrección por diámetro, ya hemos visto el factor de corrección por longitud de barra y tenemos el factor de corrección por el muestreador, ¿sí? Acá en el caso del muestreador nosotros vamos a tener simplemente dos condiciones, un muestreador estándar y un muestreador sin guía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando por ejemplo nosotros hablemos de que tenemos un muestreador estándar, nuestro factor de corrección inmediatamente va a ser 1, ¿sí? Y cuando hablamos de un muestreador sin guía, vamos a estar en el rango de 1.10 a 1.30. Entonces, podría pasar dos cosas, ¿sí? Podría darse el caso de que en la práctica les digan considerar el factor de corrección CS para un muestreador sin guía igual a 1.10. ¿Cómo podrían decirles simplemente se tiene un muestreador sin guía? Entonces, si me dicen tienes un muestreador sin guía, ¿qué es lo que haríamos? ¿Qué valor tomamos? ¿1.10 o 1.30? Si simplemente me dicen que es un muestreador sin guía, chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué valor tomamos en ese caso?
Por ahí César dice el mayor. ¿Qué más podríamos hacer, chicos? A ver, si quisiéramos ser lo más conservadores posibles, podríamos tomar el menor valor, ¿verdad? Y el otro caso es que tomemos, como dice Franz, un promedio, ¿sí? Cuando estemos en estos casos, yo les sugiero que tomemos el valor promedio, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos dicen simple y sencillamente que tenemos un muestreador sin guía, entonces vamos a tomar 1.20 como factor de corrección CS, ¿sí? Listo. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, tenemos por acá el factor de corrección por energía, ¿sí? A ver, vamos a leer rapidito esta lámina. Dice, este factor se relaciona con la energía que imprime el martillo, ¿no? En caída libre, porque ustedes saben que nosotros cuando realizamos nuestro ensayo SPT tenemos acá algo parecido a esto, ¿no? Y de una cierta altura nosotros vamos a dejar caer el martillo, ¿verdad? Y ese martillo justamente cae con cierta energía, ¿verdad? Que todo está normalizada. Dice que imprime el martillo en caída libre al tubo, ¿no? A nuestro tubo que va a ir ingresando justamente al suelo que vamos a ensayar, ¿verdad? Estándar durante la ejecución de la prueba de penetración, ¿sí? La cual se disipa por la presencia de fricción en los mecanismos de movimiento, ya sea poleas, engranajes, etcétera, y excentricidad en la caída del martillo. Dice, el factor de corrección por energía pretende, al igual que todos los otros factores de corrección, normalizar los valores de N, ¿sí? Que han sido medidos en campo, considerando la razón de la energía por el martillo al tubo muestreador, ¿sí? Esto respecto a la energía teórica. Luego dice, un valor de 60% de la energía entregada ha sido aceptado como valor de referencia, ¿sí? Que es lo que les comentaba al inicio. Entonces, a ver, ya sabemos de por sí que la energía entregada se considera una energía al 60%, ¿verdad? Quiere decir que ese otro 40%, por todas las condiciones que se dan del ensayo, de fricción y de todas las cosas que suceden en campo, ¿sí? Hay un 40% de energía que se pierde, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener en consideración para este factor de corrección por energía? El tipo de martillo, ¿sí? Si tenemos un martillo tipo donut, el factor de corrección va a oscilar entre 0.5 y 1, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer si no nos dice específicamente un valor? Tomar el valor promedio. Luego tenemos el martillo de seguridad, luego tenemos el martillo tipo donut automático, ¿sí? Y acá están los diferentes rangos. Nos falta un factor de corrección más, ¿sí? Hemos visto el factor de corrección CB por diámetro, hemos visto el factor de corrección CS del muestreador, hemos visto el factor de corrección CR, que es de la longitud, ¿sí? Y ahora vamos a ver el factor de corrección por presión de confinamiento, ¿sí? En este caso, cuando hablamos del factor de corrección por presión de confinamiento, se refiere a que cuando nosotros vamos aumentando la profundidad de la prueba SPT, se va a ir presentando una mayor presión en el suelo sobre el tubo muestreador, ¿sí? Por lo que dice, a mayor profundidad se va a incrementar, a mayor profundidad se incrementa la energía potencial, ¿sí? Es decir, vamos a obtener un mayor número de golpes, ¿sí? ¿Cuánto es el límite del número de golpes, chicos? Cuando yo detengo un ensayo SPT, cuando esté haciéndolo en campo. ¿Cuál es
el máximo número de golpes que se va a admitir. Chicos, ¿me escucharon? Sí. ¿Hasta dónde me escucharon, chicos? A ver, creo que... Ok, perdón. Ya, entonces, lo que les decía, chicos, es que nosotros vamos a tener la siguiente consideración, ¿sí? Cuando nosotros hemos ensayado los primeros 15 centímetros, ¿sí? Vamos a decir que mientras estos 15 centímetros no superen los 50 golpes, está correcto. Si en los primeros 15 centímetros que estamos ensayando superamos los 50 golpes, es decir, número de golpes mayor a 50, ¿sí? Vamos a decir en ese caso que finaliza el ensayo, ¿sí? Finaliza el ensayo o simplemente ahí ustedes pueden decir que se rechaza, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a explicar a qué me refiero con los primeros 15 centímetros, ¿sí? Ahora vamos a realizar ese análisis. Entonces, para el factor de corrección por presión de confinamiento CN, yo les había comentado en la lámina anterior que esto depende de la profundidad a la cual se va ensayando, ¿verdad? A mayor profundidad vamos teniendo una mayor resistencia justamente para el tubo muestreador, ¿sí? ¿Cómo se va a calcular el factor de corrección CN? Esto se va a calcular como la raíz cuadrada de la presión atmosférica entre el esfuerzo efectivo, ¿sí? Esto esté bien clarito, chicos, ¿ah? Esfuerzo efectivo, ¿sí?
Si hablamos de esfuerzo efectivo, ¿qué peso específico vamos a usar, chicos? Si hablamos de esfuerzo efectivo, ¿qué peso específico utilizaré en el caso de que tenga nivel freático? ¿El saturado o el sumergido? Sumergido, ¿sí? No se vayan a olvidar de eso. Cuando nosotros hablamos de condiciones efectivas, y esto no solamente es para este ensayo, chicos, ¿ah? Recuerden que en todos los ejercicios que hemos trabajado en condiciones efectivas, tenemos que utilizar el peso específico sumergido, ¿sí? Esto sí, anótenlo para que no se olviden. Condiciones efectivas, ¿sí? Condiciones efectivas, siempre, 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 peso específico sumergido, ¿sí? No se vayan a olvidar, chicos, por favor, ¿sí? Condiciones efectivas, peso específico sumergido, ¿sí? Cuando calculamos el factor de corrección por presión de confinamiento, este esfuerzo está en condiciones efectivas, ¿sí? Está en condiciones efectivas. Ahora, otra consideración importante para el factor de corrección por presión de confinamiento es que no debe exceder el valor de 1.7. Es decir, si ustedes calculan un CN y si este les sale 1.87, ¿qué valor van a colocar ustedes? Si nos sale 1.87, ¿qué valor vamos a colocar, chicos? ¿O con qué valor vamos a trabajar? Con 1.7, ¿sí? Con 1.7, ¿sí? No se vayan a olvidar de eso, por favor. Entonces, finalmente, ya hemos obtenido todos nuestros factores de corrección, ¿no? Acá tenemos al diámetro, acá tenemos al CR, que es nuestra longitud de barra, ¿verdad? Tenemos al CS, que es el muestreador. Tenemos al CE, que es la energía. Y tenemos a nuestro CN, que es el factor de corrección por confinamiento, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos obtenido todos nuestros factores de corrección, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular nuestro N corregido, ¿sí? Este señor de acá es el N corregido. Este N es el número de golpes que va a ser una sumatoria, ¿sí? Ahorita vamos a ver la sumatoria de qué. A ver, un momento, chicos, por favor.
Así que me voy a mover un momentito. Chicos, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Porque me he movido del lugar y no sé si acá hay buena señal. Ya, perdón chicos, es que van a hacer bulla allá en la sala y no quería interrumpir la clase. Entonces, a ver, ya sabemos que hemos obtenido todos nuestros factores de corrección y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a corregir el número de golpes. Yo les había mencionado lo siguiente y para eso voy a proyectar una lámina en blanco, ¿sí? A ver, vamos a colocar acá nuestro suelo a analizar, ¿sí? Vamos a simular que tenemos 8 metros de profundidad. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá tenemos 0 metros, 1 metro de profundidad, 2 metros de profundidad, 3 metros de profundidad, 4 metros de profundidad, 5 metros, 6 metros, 7 metros y 8 metros, ¿sí? ¿Cómo se realiza el ensayo SPT? Para empezar, este primer metro, ¿verdad? Este primer metro no se considera dentro del análisis, ¿sí? El primer metro de profundidad no se considera dentro del análisis. ¿A partir de dónde vamos a considerar? A partir de la profundidad de 1 metro, ¿de acuerdo? ¿Qué otra consideración vamos a tener? Ahora voy a extraer este rectángulo, ¿sí? El rectángulo de 1 a 2 metros. Voy a extraer solamente este pedacito de acá. Entonces lo voy a dibujar aquí, ¿sí? ¿Cómo se realiza el ensayo SPT? Nosotros, por cada metro de profundidad, ¿de acuerdo? Por cada metro de profundidad, ¿sí? Vamos a registrar 3 números de golpes, ¿sí? Vamos a registrar n sub 0, vamos a registrar n sub 1 y vamos a registrar n sub 2. Por cada metro de profundidad, ojo. ¿Y cómo se registra eso? Bien, entonces, si yo acá tengo desde 1 metro hasta 2 metros, esto lo vamos a separar en 4, ¿sí? Si lo separamos en 4, quiere decir que son 15, 15. Vamos a tener acá los primeros 15 centímetros, es decir, 1.15, 1.30, 1.45, ¿sí? Así es como se va a realizar el ensayo. Entonces, el primer registro de número de golpes se registra entre 1 metro y 1.15 metros, es decir, acá vamos a tener nuestro n sub 0.
Entre 1.15 metros y 1.30 metros voy a registrar N1. Entre 1.30 metros y 1.45 voy a registrar N2. ¿Se acuerdan que en esta ecuación nosotros acá tenemos N160, ¿no? Que es nuestro N corregido. Ustedes tienen N multiplicado por CR, multiplicado por CS, multiplicado por CB, multiplicado por CE, multiplicado por CN, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo se calcula este N? ¿De dónde viene? Recuerden que este análisis de acá se va a realizar por cada metro de profundidad también, ¿sí? Este análisis se va a realizar por cada metro de profundidad. Es decir, voy a calcular un N corregido para acá, un N corregido para esta profundidad, un N corregido para esta otra profundidad, un N corregido para esta otra profundidad, para esta profundidad, para esta profundidad y para esta profundidad, ¿sí? Para cada profundidad, ustedes van a calcular esto de acá. Entonces, ¿qué creen que sea este N, chicos? ¿Qué cosa creen que sea el N de acá, chicos? ¿A qué creen que sea igual? ¿A la sumatoria de N sub 0, N más N sub 1 y N sub 2? ¿O cómo calculamos? ¿Alguien tiene idea de cómo calculo este N de acá? ¿Cómo calculamos este N, chicos? ¿Ninguno? Este N de acá este N de acá se va a calcular como N1 más N2, ¿sí? Los primeros 15 centímetros se van a descartar, ¿sí? El registro de los primeros 15 centímetros se van a descartar, no se van a considerar dentro del análisis, ¿sí? N va a ser simplemente N1 más N2, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros estamos analizando todo este estrato de 1 a 2 metros, cuando ustedes calculen el CN, ¿sí? Vamos a colocar por acá el CN. Cuando ustedes calculen el CN, ustedes van a necesitar acá la raíz cuadrada de la presión atmosférica, la raíz cuadrada de la presión atmosférica entre el esfuerzo efectivo, ¿verdad? Entre el esfuerzo efectivo. Entonces, el esfuerzo efectivo, ¿de qué depende, chicos? ¿Cómo calculamos el esfuerzo efectivo? Imagínense que están analizando este estrato de 1 a 2 metros. ¿A qué profundidad calcularían este esfuerzo efectivo?
Si para toda esta profundidad van a calcular un único N60, ¿cómo calculan este esfuerzo efectivo? Para el esfuerzo efectivo, ¿qué necesitamos? El peso específico del suelo, ¿verdad? Sumergido, multiplicado por una profundidad. ¿Qué profundidad tomarían para el esfuerzo efectivo en este primer tramo, de 1 a 2? ¿Qué profundidad tomarían, chicos? Lo que vamos a tener que hacer en este caso es tomar una profundidad representativa, ¿sí? Recuerden que van a calcular un único CN. Entonces, vamos a tener que calcular acá, para poder encontrar este esfuerzo efectivo, una profundidad representativa, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular esa profundidad representativa? ¿Sí? ¿Cómo la vamos a calcular? Si ustedes se dan cuenta, nuestro análisis se reduce, ¿sí? Nuestro análisis se reduce a esto, ¿no? A una profundidad que está entre 1.15 y 1.45, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hallar yo mi profundidad representativa? Voy a calcular una profundidad promedio, ¿sí? ¿Cómo calculo esa profundidad promedio? Como 1.45 más 1.15 entre 2, ¿sí? Y eso me va a dar una profundidad representativa de 1,30 m, ¿de acuerdo? Y vamos a repetir el mismo paso para todas las profundidades. ¿Qué es lo que se van a dar cuenta al final de todo esto? Ustedes acaban de analizar 2.15, 2.30, 2.45, ¿sí? Cuando calculen la profundidad representativa se van a dar cuenta que 2.15 más 2.45 les va a salir 2.30. Lo mismo acá, 3.15 a 3.45. Les va a salir una profundidad representativa de 3.30, luego acá de 4.30, por acá de 5.30, por acá 6.30, por acá 7.30, ¿sí? Y se va a repetir esa constante del punto 30. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo lo que vamos a necesitar para poder desarrollar nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces, ahora sí voy a pasar a la lámina del ejercicio. Vamos a pasar a la lámina de nuestro ejercicio. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Dice, se muestra el perfil estratigráfico del terreno y los resultados de un ensayo de penetración estándar. Determine el número corregido de golpes, ¿no? Nuestro N60, en las profundidades indicadas, ¿sí? ¿Qué más dice? El nivel freático se encuentra a 4 metros por debajo de la superficie del terreno. Es decir, tenemos nivel freático acá, ¿sí? Y nos pide determinar el ángulo de fricción para cada uno de los estratos, ¿sí?
Como este es un ensayo SPT, tenemos el registro de golpes a cada una de las profundidades, ¿no? A cada metro de profundidad. ¿Qué más tenemos? El registro de número de golpes cada 0.15 centímetros, de 0 a 0.15, de 0.15 a 0.30, de 0.30 a 0.45. Si observamos este primer bloque, chicos, si observamos este primer bloque de los 0.15 centímetros, ¿hay alguna línea en la cual nosotros debamos decir que ha sido rechazado? Ninguna, ¿verdad? Para decir que ha sido rechazado, ¿a cuánto tiene que ser mayor el número de golpes? Mayor a 50. ¿Sí? Entonces, como ninguno de estos registros ha sido rechazado, pues podemos continuar con el análisis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá nosotros tenemos algunas consideraciones que nos está dando sobre el factor de corrección, ¿sí? Y por ejemplo, nos dice ya de por sí que el CB, ¿verdad? Que es nuestro factor de corrección por diámetro, es 1. Que nuestro factor de corrección por energía, CE, también es 1, ¿verdad? Y que nuestro factor de corrección CS, ¿verdad? También es 1. Como nos dice que nuestro factor de corrección CS es 1, ¿a qué factor de corrección estaría haciendo referencia, chicos? CS igual a 1, ¿a quién hacía referencia? A un muestreador estándar, ¿verdad? ¿Sí? A un muestreador estándar. Entonces, acá hay algo que debemos corregir, ¿no? Acá debería decir no sin guía, sino debería decir estándar, ¿sí? Porque para que sea sin guía tiene que estar en el rango de 1.10 a 1.30, ¿sí? Entonces, miren, acá ya nos está facilitando la vida, nos está dando estos tres datos, ¿sí? Igual a 1. A ver, indíquenme en este orden, ¿cuánto sería el n, chicos? ¿Cuánto sería el n? Ya saben que n es igual a ¿qué? A n más 1 más n2, ¿verdad? Que son los registros que están entre 0.15 y 0.45 centímetros. ¿Cuánto sería nuestro n, chicos? A ver en este orden, ¿cuánto sería nuestro n? Tendríamos 4, 10, 11, 17, 15, ¿no? Otra vez 9 y 6, 15, 20, 20 y 35, ¿verdad? Listo.
Ya calculamos nuestros n's. ¿Qué tenemos que calcular ahora? ¿Qué nos falta calcular? Nos falta calcular nuestro CR. El CR es la corrección por... ¿Qué tipo de corrección nos da el CR, chicos? A ver, Marjorie dice cómo salió el N. Vamos a repetir esa parte, ¿sí? Sí, sí, Franz, se los puedo compartir. No, no lo tienen. Ya, sí, no hay problema, yo se los comparto. A ver, chicos, voy a repetir cómo ha salido el N, ¿sí? Sí está claro que el análisis se realiza a cada metro de profundidad, ¿verdad? Entonces, dijimos hace un momento, acá tenemos, voy a sacar de 1 a 2 metros de profundidad, ¿sí? 1 metro a 2 metros de profundidad. El ensayo SPT registra el número de golpes cada 15 centímetros, ¿sí? Y hace 3 registros. ¿Cuánto sería el registro de 1 a 1.15 centímetros, chicos? De la tabla. Para 1 metro de profundidad. ¿Cuánto es el número de golpes? 1. ¿Sí? ¿De dónde sale ese 1? De acá. De 0 a 0.15 para 1 metro de profundidad es 1. ¿Sí? No sé si hasta ahí me sigues, Marjorie. ¿Sí? Ok. Luego, hacemos otro registro de 0.15 a 0.30, ¿sí? Tenemos 1.15, 1.30. ¿Cuánto es nuestro registro ahí? Es 2, ¿sí? ¿Qué más tenemos? También para 1 metro de profundidad. ¿Cuánto es el registro de 1.30 a 1.45? 2, ¿sí? 2. Entonces, ¿qué cosa me representa cada uno de ellos? Este es mi n sub 0, este es mi n sub 1 y este es mi n sub 2. ¿Cómo calculo el n? El n es la sumatoria de n sub 1 más n sub 2. ¿Sí? Habíamos mencionado que estos primeros 15 centímetros se descartan, ¿sí? Para todas las profundidades. Si, por ejemplo, ahora tomamos, miren acá, ahora voy a tomar otra profundidad, ¿sí? Imagínense que estoy tomando la profundidad de 6 metros a 7 metros. Quiero que me digan cuál es el n sub 0, cuál es el n sub 1 y cuál es el n sub 2 y cuánto es el n. A ver, chicos, para la profundidad entre 6 y 7 metros, ¿cuánto es el n sub 0? ¿Cuánto es el n sub 1? ¿Cuánto es el n sub 2? ¿Y cuánto es el n? De la tablita, ojo, no tienen que inventarse números. De la tablita que tenemos como dato. ¿Cuántos son esos tres valores? 8, 6 y 9, ¿verdad? Tenemos 8 de 6 metros a 6.15, ¿verdad? Tenemos 6 de 6.15 a 6.30 y tenemos 9 de 6.30 a 6.45. ¿Cuánto sería nuestro n, chicos? ¿Cuánto es mi n para esta profundidad?
15, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí está más claro para todos. A ver, ahí hay una pregunta. Dice, César dice, ¿no sería 9, 10 y 10? A ver, chicos, si se dan cuenta, los valores que me está dando César son de 7 metros a 7 metros 45, ¿sí? Tengamos cuidado con los rangos de las profundidades ensayadas, ¿sí? Está claro, ¿verdad? ¿Está claro, César? Creo que ahí simplemente te has confundido con las líneas de la tabla, ¿sí? Entonces, a ver chicos, ya hemos calculado nuestro n, ¿sí? Que es lo que hemos puesto acá para cada una de las líneas, ¿sí? Por eso yo les decía, en el ensayo SPT probablemente lo más tedioso sea el cálculo que se tenga que hacer para cada línea, ¿sí? Porque lo van a tener que realizar para cada línea, ¿sí? Antes de pasar a la siguiente lámina, vamos a revisar un poquito las profundidades que tenemos acá, ¿sí? Tenemos un primer estrato de 0 a 2.5 metros, ¿no? Donde tenemos una arena con un peso específico de 1.48 gramos por centímetro cúbico. Luego tenemos una arena, ¿no? De 2.5 metros a 4 metros con un peso específico de 1.65 gramos por centímetro cúbico. A partir de los 4 metros, ¿no? Decía que acá teníamos nivel freático, ¿sí? Teníamos nivel freático. Es por eso que acá me están dando los pesos específicos saturados, ¿sí? Y como nosotros sabemos que para el CN necesitamos los esfuerzos efectivos, ¿qué cosa le vamos a restar? El peso específico del agua, ¿sí? Que vamos a considerar 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces tenemos de 0 a 2.5 metros, de 2.5 metros a 4 metros, de 4 metros a 5.5 metros, de 5.5 metros a 7 metros y otro estrato de 7 metros a 9.5 metros, ¿sí? Ahora sí voy a pasar a la siguiente lámina. Y acá tenemos el primer paso, ¿no? Que acabamos de verlo en la lámina anterior. El cálculo del n sub 1 más n sub 2. ¿Qué tenemos que calcular luego? La profundidad representativa, ¿sí? ¿Cómo calculo la profundidad representativa? Imaginemos acá que tenemos 1, 2, 3, 1 metro, 2 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros y 4 metros, ¿sí? Vamos a tomar este tramo de 3 a 4 metros, ¿sí? Acá hemos analizado lo siguiente. De 3 a 4 metros, ¿cuáles han sido esos registros, chicos? 5, 5 y 6, ¿verdad? 5, 5 y 6, ¿sí? Ya sabemos que los primeros 15 centímetros fueron descartados. ¿Cuál fue la profundidad de análisis final? De 3.15 metros a 3.45. Entonces, finalmente, ¿te refieres a este último tramo? Lo que pasa es que cuando nosotros realizamos un ensayo,
¿sí? Siempre tomamos un margen de error. El ensayo SPT se caracteriza porque nos da las propiedades del suelo a cada metro de profundidad. Perdón, chicos. A ver, les decía, la característica del ensayo SPT es que el análisis se realiza a cada metro de profundidad, ¿sí? Y el ensayo se realiza en los primeros 45 centímetros de este estrato que lo hemos dividido a cada metro. Entonces, simplemente ese sobrante es lo que nos está diciendo es que ya para todo ese estrato de 1 metro se está considerando que la característica del suelo, que se determina en este caso por el número de golpes, es 15 número de golpes. O sea, no es que sea un sobrante, es que ya con esto que hemos determinado acá, ¿no? N igual a 11 número de golpes, ¿no? Es la característica que se le está asociando a todo este metro, ¿sí? Y estos primeros 15 centímetros, por así decirlo, se descartan, ¿no? Considerándolo como un pequeño margen de error, ¿no? Como que estamos recién comenzando el ensayo, entonces puede ser que en esos 15 centímetros se te mueva el muestreador o recién se esté posicionando bien, porque se considera que a cada metro de profundidad puede haber un intercambio de material, ¿sí? Entonces es básicamente por eso. No hay otro. No, así es como está establecido el ensayo SPT. Analizan a cada 0.15 centímetros los primeros 45 centímetros. Son 3 registros que se realizan nada más, ¿sí? Y a cada metro de profundidad. Ahora, lo que sí deberían tener en cuenta, igual se va a mencionar más adelante, lo que sí deben tener en cuenta es que cuando, por ejemplo, ustedes realizan un ensayo SPT, pero para un suelo que tiene como características el ser un suelo licuable, ¿sí? Acá estoy hablando de un suelo licuable, ¿sí? Cuando hablemos más adelante de un suelo licuable, la norma me dice, la norma E050, me dice, ¿sí? Me dice que tengo que analizar por lo menos 15 metros de profundidad. Por ejemplo, en este caso solamente estamos analizando 9 metros y es válido, ¿sí? Porque recuerden que ustedes analizan la profundidad de acuerdo a la profundidad que probablemente ustedes van a cimentar, ¿no? No es que, imagínense que ustedes van a cimentar a una profundidad de, no sé, pues de 5 metros. ¿Sería necesario hacer un ensayo SPT hasta los 10 metros? No, ¿verdad? Entonces, los ensayos se realizan de acuerdo a la necesidad de cada proyecto, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros estamos realizando un análisis de 9 metros de profundidad, pero, para un suelo que tiene como características ser un suelo licuable, ¿sí? La norma me dice que siempre voy a tener que analizar por lo menos 15 metros de profundidad, ¿sí? Para un suelo licuable. Porque para los suelos licuables también voy a tomar como base un ensayo SPT, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver más adelante, todavía es parte de la segunda parte del curso después del parcial, ¿sí? Pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, acá calculamos nuestras profundidades representativas, ¿no? Por ejemplo,
terminamos analizando entre 3.15 y 3.45. ¿Cómo calculo la profundidad representativa? 3.45 más 3.15 entre 2, ¿no? Lo que finalmente me termina dando 3.30. Igual, si me voy entre 4 a 5 metros, voy a tener acá 4.15, 4.45, ¿no? Mi profundidad representativa va a terminar siendo 4 metros 30. Lo que les decía hace un momento es que ustedes se van a terminar dando cuenta que esto va a ser 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30. Entonces, tomando en cuenta la pregunta que hizo Marjorie hace un momento, si este 0.45 no varía y tengo ahora otro ensayo, imagínense que ahora tienen otra muestra, ¿no? Otro perfil estratigráfico. Y acá ahora tienen 5, 6, 10, 12, 25, 26, no sé, pues 31, 32. ¿Cómo va a ser mi profundidad representativa? ¿Ustedes creen que esto va a variar? No, ¿verdad? Sea cual sea el número de registro de golpes que yo tenga acá, estas profundidades representativas van a seguir siendo las mismas, ¿sí? Para efectos de la clase de ahora es importante que sepan cómo se calcula, ¿no? Pero ya ustedes en los ejercicios próximos que vayan a realizar, simplemente ya saben cuál es la profundidad representativa con la que se trabaja, ¿sí? El número de registro de golpes solamente sirve para hallar el N. Sí, correcto. Más adelante, ¿sí? Más adelante, cuando ya entremos a cimentaciones superficiales, vamos a ver algunos métodos, ¿sí? En el cual se usa el registro de número de golpes de ensayo SPT para realizar otro tipo de cálculos. En este momento, para poder calcular el número de golpes corregido, el N solo se utiliza, o sea, el N más 1 más el N más 2 solo se utiliza para calcular el N, ¿sí? Entonces, ya hemos calculado nuestro N, ¿sí? Tenemos nuestro N, hemos calculado también nuestras profundidades representativas. ¿Qué teníamos como dato? Teníamos como dato que la energía, el CB y el muestreador, ¿no? Son igual a 1. Entonces, ¿qué nos falta calcular? El factor de corrección por la longitud de varilla, ¿no? ¿Cómo hacíamos esto? Identificábamos la condición. ¿Qué profundidad vamos a utilizar, chicos? Sí, esos son datos del problema. Esto nos daban como dato inicialmente y nos decían que el factor de corrección de energía, el factor de corrección del muestreador y el factor de corrección del diámetro, ¿no? Del muestreador eran igual a 1, ¿sí? Entonces, para el CR, chicos, ¿qué profundidad vamos a utilizar para calcular estos factores de corrección? Vamos a utilizar la profundidad representativa, ¿sí? Vamos a utilizar la profundidad representativa. Entonces, para la condición que sea menor a 3 metros, ¿quién está en la condición menor a 3 metros? Estos dos, ¿verdad? 0.75 y 0.75. Entre 3 y 4 metros, ¿quién está? 3 metros 30, 0.80. Entre 4 y 6 metros, ¿quién está? 4.30 y 5.30, 0.85 y 0.85. De 6 a 10 metros está 6 metros 30, 7 metros 30, 8 metros 30, 9 metros 30. ¿Cuánto es cada uno de esos? 0.95. ¿Sí? Listo.
¿Qué más tenemos por acá? Ahora tenemos que calcular el CN, ¿verdad? Para el CN esto se calcula como la raíz cuadrada de la presión atmosférica entre el esfuerzo efectivo. En términos generales, mi esfuerzo efectivo, ¿no? Se calcula como la profundidad por el peso específico sumergido. ¿Qué profundidad vamos a utilizar, chicos, para calcular los esfuerzos? ¿Qué profundidad creen que vamos a utilizar? La representativa, ¿sí? Vamos a utilizar la profundidad representativa, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, voy a colocar acá el estrato que teníamos, ¿sí? Vamos a colocarlo así. Y vamos a decir lo siguiente. De 0 a 2,50 m, ¿no? El peso específico era de 1,48, ¿sí? Todo esto en gramos por centímetro cúbico. De 2,50 m a 4 metros, ¿no? De 2,50 m a 4 metros, hay un peso específico de 1,65, ¿sí? 1,65. A partir de los 4 metros teníamos nivel freático. Y teníamos de 4 metros a 4,50 metros 1,70, ¿sí? De 4 metros a 5,50, 1,70, ¿sí? Recuerden que este es el sumergido. De 5,50 a 7 teníamos 1,77, ¿sí? Hasta acá 1,77 que también es, perdón, saturado, perdónenme, saturado, ¿sí? Como dato nos están dando el saturado, ¿sí? Y de 7 metros en adelante, acá teníamos 1,82, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a calcular el peso, el esfuerzo efectivo, ¿sí? ¿A qué profundidad quieren calcular el esfuerzo efectivo, chicos? A ver, díganme una profundidad. ¿A qué profundidad quieren calcular el esfuerzo efectivo? Tomemos una como ejemplo. ¿Qué profundidad representativa desean tomar? ¿Qué profundidad representativa tomamos, chicos? Recuerden que igual se calcula para cada línea, ojo. ¿Sí? Acá está el cálculo detallado de cada línea. ¿Pero qué línea en particular quieren tomar en este momento? Ya, 6 metros 30, dice Marjorie. Ok, 6 metros 30. Entonces, el esfuerzo efectivo para una profundidad de 6 metros 30, ¿cómo sería? De 0 metros a 2 metros 50 no tengo nivel freático, por lo tanto el peso específico sigue siendo 1,48, ¿verdad? Sigue siendo 1,48. ¿Cuál es la profundidad hasta ahí? De 0 metros a 2 metros 50 tenemos 250 centímetros, ¿sí? ¿Por qué lo pongo en centímetros? Porque recuerden que esto está en gramos por centímetro cúbico.
¿sí? Más, ¿qué más tenemos acá? Luego tenemos de 2,50 m a 4 metros, ¿no? Tenemos 150 centímetros por un peso específico natural de 1,65, ¿verdad? ¿Sí? Esto está en centímetros. Más, ¿qué pasa cuando tenemos nivel freático, chicos? ¿Qué ocurre en este caso? A este 1,70, ¿qué le vamos a hacer? Le tenemos que restar el agua, ¿verdad? Habíamos dicho que para el agua vamos a considerar 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería ahí nuestro peso específico? 1,60 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? ¿Por qué profundidad? A ver, acá tenemos de 4 metros a 5 metros 50, ¿sí? Tenemos ahí 150 centímetros. Y como estamos calculando a 6,3 metros, ¿no? De 5 metros 50, 6,3 metros, ¿cuántos centímetros, chicos? De 5,50 metros a 6 metros 30, perdón, que es nuestra profundidad representativa. Ay, perdón. Sí, tienes toda la razón. Perdón, chicos, ahí se me fue el número. He restado otra cosa, ¿sí? Gracias, Marjorie. Acá le voy a colocar en números para que quede clarito de dónde sale, ¿sí? 1,7 menos 1, ¿sí? Perdón, chicos, ahí se me fue el número a mí, ¿sí? Más 80 centímetros por 1,77 menos 1 por 0,77, ¿sí? ¿Y de dónde sale el 0,77? 1,77 saturado menos 1 del agua, ¿sí? Saturado menos el agua, ¿de acuerdo? Y finalmente, todo esto de acá, ¿cuánto nos da, chicos? Si ustedes lo meten a la calculadora, les va a dar 0,784, ¿sí? Considerando que este valor ya ha sido transformado a kilogramos, ¿sí? ¿Por qué lo transformamos acá a kilogramos? Lo transformamos a kilogramos para que se pueda dividir con la presión atmosférica, ¿sí? Recuerden que para la presión atmosférica estamos considerando 1 kilogramo por centímetro cuadrado, ¿sí? El dato de la presión atmosférica, vuelvo a repetir, es 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces, ya tenemos nuestro valor 0,784 y calculamos el CN, ¿sí? ¿Cómo se calcula este CN? 1 entre 0,784, ¿sí? Y eso nos da 1,13. Si ustedes, por ejemplo, calculan la primera línea, ¿no? Cuando ustedes hagan la división acá de 1 entre 0,192, esto les va a dar un valor mayor a 1,7, ¿sí? Y como hemos dicho que el máximo valor tiene que ser 1,7, es por eso que colocamos acá CN igual a 1,7, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hemos calculado el CN, regresamos a nuestra tablita completa donde está el CB para cada profundidad, el CR para cada profundidad, el CS para cada profundidad, el CE para cada profundidad, el CN para cada profundidad y calculamos el N60. ¿Qué cosa era el N60? Es el producto de N
por CE, por CN, por CB, por CR, por CS. Y acá está el número de golpes para cada profundidad. Para 1,30 m, para 2,30 m, para 3,30 m, para 4,30 m, para 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros y 9,30 m. ¿Sí? Pero ahí no quedaba el ejercicio, ¿sí? Además de pedirnos el número de golpes corregidos, lo que nos pedía era calcular el ángulo de fricción, ¿sí? Para el ángulo de fricción, ustedes en su PPT seguramente van a encontrar varias ecuaciones, ¿sí? Varias fórmulas, pero la que nosotros estamos utilizando en este caso es esta de acá, ¿sí? Que es la más usada. El ángulo de fricción es igual a la raíz cuadrada de 20 por Cn, ¿no? Que es el que hemos calculado en la tabla, que ya lo tenemos como dato, por el N60, que es lo que acabamos de calcular, más 20, ¿sí? Y con eso se obtenía el ángulo de fricción. 33, 41, 39, 41, 39. Justamente para la profundidad de 6,30 metros, en este caso colocamos que no aplica, ya que es un suelo arcilloso. Tenemos luego 41,05, 40 y 48. ¿Sí? Entonces, eso era en este ejercicio. ¿Sí? Si se han dado cuenta, si le agarramos un poquito más de práctica, este ejercicio se vuelve súper metódico, ¿no? Porque al final calculas un CB para cada profundidad, un CR para cada profundidad, un CS para cada profundidad, un CE para cada profundidad, un CN para cada profundidad y el N corregido para cada profundidad. Sí, se considera que para un suelo arcilloso, el suelo arcilloso tiene un ángulo de fricción igual a 0, ¿sí? Ángulo de fricción igual a 0. Para la arena, lo que se considera 0 teóricamente es la cohesión, ¿verdad? Recuerden que estas consideraciones que nosotros colocamos acá son las consideraciones teóricas, ¿sí? Eh, Bien, chicos, entonces ahora sí vamos a pasar al siguiente tema, ¿sí? Ya, a ver, además de haber visto este ejercicio referente al ensayo SPT en el cual realizamos el procesamiento de datos, que es justamente lo que la ingeniera Lidia me ha pedido que revisemos, ¿sí? Vamos a ver el tema de trayectoria de esfuerzos. Para eso vamos a ver dos ejercicios, ¿sí? Se van a dar cuenta que es bastante sencillo también el tema de la trayectoria de esfuerzos. A ver, cuando nosotros hablamos de trayectoria de esfuerzos, nos estamos refiriendo a qué cosa, chicos. ¿Qué cosa es la trayectoria de esfuerzos? ¿O qué se representa en la trayectoria de esfuerzos? Cuando nosotros hablemos de trayectoria de esfuerzos, vamos a colocarlo por acá. Lo que nosotros vamos a representar son puntos sucesivos, ¿verdad? Puntos sucesivos del comportamiento, ¿sí? Del comportamiento de los esfuerzos que existen en una muestra que se ha sometido a un ensayo triaxial, ¿sí? Entonces, ojo, acá estamos hablando de trayectoria de esfuerzos, ¿sí?
Estos puntos sucesivos que ahora estamos representando para la trayectoria de esfuerzos, ¿sí? Se van a representar ahora en un nuevo plano, ¿sí? Ese plano se va a llamar plano P versus Q, ¿sí? Ese plano se va a llamar P versus Q, ¿sí? ¿Cómo se va a calcular esos valores de P versus Q? Esos valores de P versus Q también van a estar en función de los esfuerzos principales, ¿sí? En este caso, P va a ser la semisuma de los esfuerzos principales y Q va a ser la diferencia de esos esfuerzos principales entre dos, ¿sí? Que es, si lo queremos ver de forma gráfica, es lo mismo que decir el esfuerzo desviador entre dos o es igual al radio, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros representemos, por así decirlo, nuestro esfuerzo en función de nuestro esfuerzo normal y cortante, esa posición en el eje vertical me va a representar mi radio, ¿sí? Y los puntos que unen esos centros, ¿no? Los puntos que se unen en esos centros me va a representar justamente esto de acá, ¿no? Mi trayectoria de esfuerzos. Acá vamos a tener C1, C2 y C3. Esa es una buena pregunta. A ver, vamos a leer ahora sí el enunciado, ¿sí? Dice, un ensayo triaxial consolidado no drenado. ¿Qué tipo de parámetros obtenemos del ensayo triaxial consolidado no drenado? ¿Totales o efectivos, chicos? Totales, ¿verdad? Ensayo triaxial consolidado no drenado, obtenemos los esfuerzos totales, ¿sí? Entonces, los esfuerzos que estamos obteniendo acá son los totales, ¿sí? Y por eso es que justamente acá tenemos la por opresión. ¿Qué nos dice justamente la pregunta para responder a César? Dice, determinar los parámetros, determinar los valores de los parámetros los parámetros de resistencia, ¿no? Cohesión y ángulo de fricción, considerando esfuerzos totales. Quiere decir que para los esfuerzos totales vamos a utilizar los valores que tenemos acá, ¿verdad? Y luego dice, dibuja la trayectoria de esfuerzos P versus Q. Para la parte B dice, determinar los valores de los parámetros de resistencia efectivos. Cuando me pide efectivo, ¿qué voy a hacer? Quiere decir que para este C1 voy a calcular el esfuerzo 3 efectivo y el esfuerzo 1 efectivo, ¿sí? Calcularé acá, 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 acá y acá. ¿Cuántos son esos valores, chicos? ¿Cómo calculamos el esfuerzo efectivo? Para la muestra C1, por ejemplo, ¿cuánto es sigma 3 efectivo y sigma 1 efectivo? $145, ¿verdad? 145, perdón, 5 y 145. Por acá le he puesto al revés. Acá tendríamos 5 y 145, ¿verdad? 17 menos 12, 5. 157 menos 12, 145. ¿Sí?
Para la muestra C2, ¿cuánto tendríamos? 24 y 184. Y para la muestra C3 tendríamos 34 y 203. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a resolver estos ejercicios. ¿Sí? Primero nos está pidiendo calcular los parámetros de resistencia. Entonces, para responder a César, recuerda siempre, César, que de un ensayo triaxial consolidado no drenado, obtenemos primero los parámetros, los esfuerzos en condiciones totales, ¿sí? Para poder calcular los efectivos hay que restarle la presión de poros, ¿sí? Y según sea el caso, utilizaremos estos esfuerzos para calcular los parámetros de resistencia, ¿de acuerdo? A ver, vamos a pasar a la siguiente lámina. Primero para la parte A, en donde nos pide calcular en función a los esfuerzos totales, ¿no? Porque nos pide ángulo de fricción en condición no drenada y la cohesión también, ¿verdad? ¿Qué necesito para esto? Ya conocemos nuestra famosa ecuación esfuerzo principal mayor igual a esfuerzo principal menor por la tangente al cuadrado de 45 más phi medios más 2 veces la cohesión por la tangente de 45 más phi medios, ¿verdad? ¿Qué necesito para esto? Si tengo dos incógnitas, necesito como mínimo dos ecuaciones, ¿sí? Por eso es que se está tomando muestra 1, muestra 2. Yo les recomiendo, chicos, que también formen la ecuación para la muestra 3, ¿sí? Les sugiero que formen la ecuación para la muestra 3, ¿sí? Y hagan un intercambio. Calculen primero entre muestra 1 y muestra 2, luego calculen entre muestra 2 y muestra 3, y luego calculen entre muestra 1 y muestra 3, ¿sí? Para que vean los parámetros que van a obtener de cada una de esas combinaciones, ¿sí? Se van a dar cuenta que de cada una de esas combinaciones van a encontrar una pequeña diferencia en esos cálculos, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos en ese caso cuando hay ligeras diferencias? Tomar un valor promedio, ¿sí? Calculamos nuestros parámetros acá, ángulo de fricción, cohesión, ¿no? Y eso era lo que me pedía en la primera parte. También podrían hacerlo de una forma gráfica, ¿no? Acá se está dibujando las tres muestras, ¿sí? Se está trazando el envolvente de falla, se tiene el ángulo de fricción y la cohesión, ¿sí? Acá es simplemente algo representativo del método gráfico. Lo que nos interesa, nos pedía también dibujar la trayectoria de esfuerzos, ¿verdad? Como nos pedía dibujar la trayectoria de esfuerzos, nosotros sabemos que eso está en función de P y Q, ¿no? Donde P está en el eje horizontal y Q está en el eje vertical. P se caracteriza por ser la semisuma de los esfuerzos principales y Q se caracteriza por ser la semidiferencia de los esfuerzos principales. Entonces, como necesito el P y Q para cada una de mis muestras, simplemente reemplazamos, ¿sí? Porque nosotros ya teníamos como dato los esfuerzos principales de cada uno de ellos. El primer punto, 70,87. El segundo punto, 124,80. El tercer punto, 140,5 con 84,5. Y acá lo que me pedía era simplemente representarlos de manera gráfica, ¿sí? Antes de pasar a la siguiente lámina, quiero que veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si me piden calcular esto mismo en condiciones efectivas? ¿No? Vamos a colocar por acá. Efectivas, ¿sí? ¿Cómo va a quedar esto? Si yo quiero el Q efectivo, ¿qué tendría que hacer acá? Sigma 1 total menos por opresión, ¿verdad? Menos sigma 3 total menos por opresión.
entre 2. Este menos y este menos se convierte en más, ¿verdad? Por lo tanto, se va a terminar yendo con la otra por opresión. ¿Cómo va a quedar finalmente el Q efectivo? Va a quedar igual a sigma 1 menos sigma 3 entre 2. Quiere decir, y esto también lo pueden anotar, quiere decir que el Q en condiciones totales es igual al Q en condiciones efectivas, ¿sí? Eso lo pueden anotar como un dato, ¿sí? Para que en una práctica o en un examen no estén calculando 2 veces lo mismo. Ustedes ya van a saber que el Q total es igual al Q en condiciones efectivas. ¿Pasará lo mismo con el P? Yo creo que no, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. El P efectivo tendríamos sigma 1 menos por opresión más sigma 3 menos por opresión entre 2. ¿Qué es lo que tengo acá? Sigma 1 más sigma 3 entre 2, ¿no? Esto menos 2 veces la por opresión entre 2, ¿no? ¿A qué es igual el P efectivo? Acá tenemos el P en condiciones totales menos la por opresión, ¿sí? Ahí tienen otra relación también bastante sencilla para que no estén haciendo un cálculo más extenso, ¿sí? Eso pueden tomar nota, nos va a servir para lo que vamos a ver en la siguiente lámina, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nos pedía en la parte B calcular considerando esfuerzos efectivos, ¿no? Los esfuerzos efectivos son los totales menos la por opresión. Tomamos sigma 1 efectivo, ¿no? Ya lo hemos calculado, sigma 3 efectivo, sigma 1 efectivo para la muestra 2 y para la muestra 3 también. Tenemos 2 incógnitas, necesitamos como mínimo 2 ecuaciones, ¿verdad? Formamos nuestras ecuaciones y calculamos nuestros parámetros, ángulo de fricción y cohesión, ¿sí? Acá también tenemos la representación gráfica y acá tenemos nuestro gráfico de trayectoria de esfuerzos, ¿verdad? En función a los esfuerzos efectivos. Si se dan cuenta, ¿quién dijimos que era igual, chicos? ¿Quién era el valor que era igual, P o Q? Q, ¿verdad? Entonces, si ustedes luego toman y comparan, se van a dar cuenta que estos valores son los mismos, ¿sí? Y acá tenemos la representación gráfica de la trayectoria de esfuerzos, ¿sí? Ahora, antes de pasar al siguiente ejercicio, cuando nosotros hablamos de trayectoria de esfuerzos, estamos hablando del plano P versus Q, ¿verdad? Y sabemos que acá se forma una línea que es la trayectoria, perdón, que es la trayectoria, vamos a ponerla así, ¿sí? Voy a colocarla así. Listo. ¿Cómo se llama esta línea en la trayectoria de esfuerzos, chicos? Esto tiene un nombre. A ver, cuando estamos en el plano esfuerzo normal con resistencia al corte, esto se llama envolvente de falla. ¿Sí? Acá se representan los esfuerzos, el esfuerzo normal y la resistencia al corte en el momento de la falla, ¿verdad? Acá está el radio, acá está sigma 3, acá está sigma 1, ¿cierto? Acá nosotros sabemos que esto es la cohesión, este ángulo es el ángulo de fricción y la envolvente de falla se representa como tau igual a cohesión más esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción. Ahora,
En la trayectoria de esfuerzos. En la trayectoria de esfuerzos. ¿Cómo se llama esta línea, chicos? Esa es nuestra línea KF, ¿sí? Esa es la línea KF, ¿sí? Si nosotros quisiéramos representar algo similar a la resistencia al corte, a esto le vamos a llamar A, ¿sí? Y a este ángulo que forma la línea KF le vamos a llamar alfa. ¿Qué relación podríamos encontrar entre P, Q, A y alfa? Algo similar a la del envolvente. Vamos a tener que en este caso Q es igual a A más P por la tangente de alfa. ¿Sí? Y esta es la ecuación que vamos a utilizar en el siguiente ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice acá? Miren lo que nos dice acá. Se tienen los siguientes esfuerzos máximos obtenidos en pruebas triaxiales. Recuerden que para poder obtener la trayectoria de esfuerzos tenemos que tener una sucesión de esfuerzos que se han obtenido de un ensayo de compresión triaxial, ¿sí? Entonces, acá dice, se tienen los siguientes esfuerzos máximos obtenidos en pruebas triaxiales estándar con arena compacta bien gradada formada por granos gruesos de cuarzo. Arena compacta bien gradada, cohesión cero, ¿no? Acá nos está dando 4 muestras, presión de confinamiento, esfuerzo axial máximo, ya nos está dando el valor de Q, ya nos está dando el valor de P. La parte A nos dice calcular el ángulo de fricción mediante el envolvente de falla, que esto ya lo hemos visto reiteradas veces. Y luego nos pide calcular el ángulo de fricción mediante la trayectoria de esfuerzos y también nos dice calcule el ángulo de falla. ¿Sí? Entonces nos vamos a enfocar en la parte B. Para la parte A, acá está la solución. Ya conocemos que cuando la cohesión es cero, podemos utilizar esta ecuación simplificada, seno de ángulo de fricción igual a diferencia de esfuerzos principales entre suma de esfuerzos principales. Para cada muestra, calculamos el ángulo de fricción, que era lo que les decía en el ejercicio anterior. Si tienen 3 muestras, yo les sugiero que hagan una combinación entre las 3, ¿no? Muestra 1 con muestra 2 con muestra 3 con muestra 1. Y como en este caso, por ejemplo, hallamos directamente el ángulo de fricción y solo tenemos una incógnita, reemplazamos rápidamente en las 4 muestras. ¿Qué es lo que ocurre acá? Obtenemos valores que están en un rango de 41.49 y 42.02. ¿Es válido? Sí es válido, ¿sí? Porque cada muestra puede que haya sido de repente remoldeada con una ligera diferencia, ¿sí? Entonces es totalmente válido que hayan esas diferencias en los valores obtenidos. Pero ¿qué pasa, profesora, si yo obtengo de repente un ángulo de fricción 40 y obtengo un extremo de 60? Obviamente una de estas dos tiene que estar mal, ¿no? Si las otras dos muestras, por ejemplo, están en el rango de 59.8 y no sé, pues 59.6, probablemente ¿cuál es la muestra que esté mal ensayada? Esta de acá, ¿no? Porque tampoco me voy a ir a extremos tan alejados, ¿sí? Solo para que lo tengan en cuenta. Entonces acá calculamos el ángulo de fricción y en la parte B, que es lo que nos interesa, nos pedía calcular el ángulo de fricción, pero a partir de la trayectoria de esfuerzos, ¿no? Entonces, para la trayectoria de esfuerzos hemos mencionado lo siguiente. Vamos a formar la ecuación QF igual a A más PF, ¿no? Por la tangente de alfa, ¿sí? ¿Qué me van a representar ahora estos puntos? Con estos puntos voy a formar esas ecuaciones, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estamos formando una ecuación 1 con el punto M1 y una ecuación 2
con el punto M2, ¿sí? Dos ecuaciones, dos incógnitas, calculamos alfa y calculamos A, ¿sí? ¿Cómo se relaciona, profesora, el ángulo de fricción y el ángulo alfa? El ángulo de fricción y el ángulo alfa se relacionan como seno de ángulo de fricción igual a tangente de alfa, ¿sí? Esta es la relación que existe entre ambos. Entonces, como acabo de calcular el ángulo alfa, con eso yo puedo calcular mi ángulo de fricción, ¿sí? Acá obtenemos el ángulo de fricción igual a 41 grados. Y como me pedía el ángulo de falla, yo sé que el ángulo de falla es igual a 45 grados más phi medios, ¿verdad? Esta ecuación ya la habíamos visto también anteriormente. Listo, el ángulo de falla. Y ahora vamos a calcular la cohesión. Profesora, pero usted me ha dicho que la cohesión de una arena es cero. Sí, efectivamente, decimos que teóricamente la cohesión de la arena es cero. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos sale. Vamos a ver si en todo caso es coherente el valor que vamos a obtener, ¿sí? Recuerden que acá estamos partiendo de la trayectoria de esfuerzos para poder obtener los parámetros de resistencia, ¿sí? ¿Cuál es la relación que guarda la cohesión con este parámetro A de la línea K? La cohesión es igual a A entre coseno de ángulo de fricción. Reemplazamos, teníamos el valor de A, 0.041, hallamos el ángulo de fricción, 40.93, y reemplazamos. Obtenemos una cohesión de 0.05 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Creen que esta cohesión que hemos obtenido es coherente con lo que nosotros mencionamos sobre la arena? ¿Será coherente, chicos? ¿O no? Sí, ¿verdad? Es coherente, porque es aproximadamente cero, ¿sí? Es aproximadamente cero, ¿sí? Es aproximadamente cero, ¿sí? Entonces es totalmente coherente, ¿sí? Es totalmente coherente. Eso es la trayectoria de esfuerzos, chicos, ¿sí? Es otra forma diferente de poder realizar el cálculo de los parámetros de resistencia, ¿sí? Siempre van a guardar relación, ¿por qué? Porque está en función de los esfuerzos principales, ¿sí? Entonces, nada, chicos, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Y la línea KF cuándo aparece? Justo lo que pasa, chicos, es que la línea KF aparece cuando nosotros trabajamos en función de P y Q, ¿sí? Recuerden que igual P y Q sigue estando en función de los esfuerzos principales. ¿Cuál es la diferencia entre la línea KF y la envolvente de falla? La diferencia entre la línea KF y la envolvente de falla, chicos, es que la línea KF es una sucesión de esfuerzos, ¿sí? Son puntos sucesivos. En cambio, la envolvente de falla es particularmente, como su nombre dice, cuando ocurre la falla, ¿sí? Estamos hablando de un estado específico.
Sí, sí, les paso las PPTs, chicos. Lo voy a subir a la carpeta de las clases prácticas, ¿sí? Ya, lo estoy subiendo en este momento, chicos. A ver, un segundo. Un segundo, no se vayan. Ya, ya chicos, ya les he subido la PPT, ¿sí? A ver, por favor, revisen si ya lo pueden ver. Lo que me han comentado sus compañeros en una clase de ayer es que la práctica es en la semana 6, pero igual eso confírmenlo bien con la ingeniera Lidia, ¿sí? Bien chicos, no, me tengo que retirar, ¿sí? Creo que sí tengo algunos ejercicios resueltos sobre este tema, ¿sí? Voy a revisarlos, chicos. Como les comenté la clase pasada, he perdido parte de mi información, así que estoy intentando recuperarla de algunos correos. Bien, chicos, nos vemos. Gracias.